En septiembre de 2017, el Sumo Pontífice hizo un recorrido por Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cartagena. El paso del Papa Francisco por Colombia sacó a las calles a cientos de miles de personas que lo rodearon en sus recorridos. Para muchos, durante su visita, ocurrieron cosas que fueron consideradas como milagrosas. Una de ellas fue que en Bogotá no hubo muertes violentas durante las 48 horas que estuvo el Sumo Pontífice en la ciudad. Lo cierto es que su paso dejó varios mensajes de esperanza y reconciliación en medio de un recién firmado acuerdo de paz. El 6 de septiembre de 2017, cientos de feligreses comenzaron a rodear el camino que recorrería el Sumo Pontífice en un papamóvil entre el aeropuerto de Catam hasta la Nunciatura Apostólica en Teusaquillo, donde se hospedó por 2 noches. Cuando aterrizamos y salimos, nunca imaginé que hubiera tantas personas. Uno se embarga de la emoción, de los gritos, de lo que dice la gente, pero debe seguir con su trabajo, recordó el general de la policía Julio César González, quien se encargó de la seguridad del pontífice en Colombia. El Papa saludó en el aeropuerto al entonces presidente Juan Manuel Santos y a una primera comitiva de niños y excombatientes de las fuerzas militares que lo esperaban en el aeropuerto. Lo que vino después fue una serie de encuentros tanto con mandatarios, miembros de la iglesia y feligreses, entre los que primaron los mensajes de dar el primer paso hacia la reconciliación en el país. Cuanto más difícil es el camino que conduce a la paz y al entendimiento, más empeño hemos de poner en reconocer al otro, en sanar las heridas y construir puentes, en estrechar lazos y ayudarnos mutuamente, señaló el Papa. En Villavicencio tuvo espacio para escuchar a las víctimas, entre las que estaban las de la masacre de Bojayá, quienes llevaron al Cristo mutilado, que se convirtió en un símbolo de lo que ocurrió el 2 de mayo de 2002, cuando un cilindro bomba lanzado por las FARC a la iglesia en la que se resguardaban civiles dejó 119 víctimas mortales. Incluso una mujer le narró al Papa cómo perdió a toda su familia en medio de un ataque del ELN, así como hechos simbólicos como los que realizaron alrededor de 2.000 indígenas, que le entregaron al religioso un acta en el que se referían al despojo de tierras del que han sido víctimas históricamente. En Medellín, Francisco fue recibido con la euforia de cerca de 1 millón de feligreses, quienes lo acompañaron a lo largo del día. En Cartagena, en medio de uno de los recorridos en el papamóvil, el Sumo Pontífice se golpeó el rostro cuando el vehículo frenó. No solo no dejó que lo atendieran los médicos, sino que además decidió continuar con su recorrido. También estuvo en la glorieta de Basurto, en la casa santuario de San Pedro Claver, donde rezó el Ángelus y, subido en un helicóptero, bendijo la figura de la Virgen del Carmen sobre la bahía de Cartagena. Finalmente, Francisco presidió la última misa campal en Cotecar, en donde se estima que llegaron alrededor de 800.000 personas. Su visita sin duda marcó un hito en la historia moderna del país, como lo establecieron cifras de la presidencia. Tan solo con los asistentes que hubo en la misa campal en el Parque Simón Bolívar, se hubiera podido llenar 28 veces el Estadio El Campín. Francisco fue el tercer papa que visitó a Colombia, 31 años después de que Juan Pablo II estuvo en 11 poblaciones, incluida Armero, que para ese entonces había sido epicentro de una de las tragedias más grandes del país. Francisco, por su parte, llegó en medio de la esperanza que dejaba un nuevo acuerdo de paz. Es hora para desactivar los odios, renunciar a las venganzas y abrirse a la convivencia basada en la justicia y en la creación de una verdadera cultura del encuentro fraterno, recargó el Papa en uno de los 20 discursos que dio en su paso durante 6 días por Colombia. Si quiere estar atento de todas las noticias tras el fallecimiento del Papa Francisco, no olvide visitarnos en www.elespectador.com y en todas nuestras redes sociales.